Les presento a nuestros invitados esta noche. Doña Inés Arrimadas, buenas noches. Buenas noches. Begoña Villacís, buenas noches. Buenas noches. José Luis Balbás, buenas noches. Buenas noches. Raúl Ramírez, buenas noches. Muy buenas. Antonio Alarcó, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que no le veía. Sí, no había podido venir. Román Cendoya, buenas noches. Buenas noches. Y un invitado muy especial con el que vamos a empezar Más se perdió en Cuba esta noche, José Carlos Díaz. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero que yo le quería preguntar, José Carlos está aquí como autor de éxito de la literatura económica. Ha escrito un libro fantástico, Hay vida después de la crisis. Un libro muy oportuno, además. Felicidades por el libro. Esta semana hemos tenido, José Carlos, alguna materia, digamos, de introducir ciertas variables nuevas. Hemos visto cómo Funcas, el BBVA, algunos servicios de estudios de esos que consideramos prestigiosos, empiezan a considerar que el resto del año va a ir algo mejor de lo que tenían previsto. Seguimos cayendo, pero los datos de empleo, sobre todo el de mayo, ha dado una buena señal. Es verdad que se concentra todo el empleo en Baleares y en el sector turístico, pero bueno, es un sector muy importante para la economía española. En el resumen, estoy de acuerdo contigo y existe una luz al final del túnel. Y claro que habrá economía, pero lo que hay que ser es, creo que objetivo en este caso. El Partido Popular ha tomado una medida, se le echaba en cara no tomarlas, ha dado un paso al frente, da igual por dónde se empiece, pero se da ese paso, es un paso valiente, es un paso de lo que los españoles pedimos, una fiscalidad eficiente. Hay que subir para bajar y lo que hay que saber es qué impuesto sube y qué impuesto se baja para derivar la presión fiscal al ciudadano y que él pueda trabajar, invertir y sobre todo consumir, generar demanda y generar incremento. Inés Arrimadas. Sí, yo también estoy de acuerdo que hay vida después de la crisis, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tenemos que pensar un poco más qué crisis tenemos en España. Se habla mucho de la crisis económica y se habla un poco de la crisis financiera, pero yo creo que la crisis económica y financiera lo que nos han dejado ver es una crisis mucho más profunda que tenemos en España, que es una crisis administrativa, una crisis del sector público, una crisis del sistema político y democrático. Y por muy pequeños avances en términos económicos que tengamos, no vamos a solucionar los problemas de fondo. Es decir, a mí lo que me preocupa de un dato positivo del paro en el mes de mayo es que el gobierno actual puede utilizar este dato pequeño positivo para excusarse y no hacer las reformas profundas que se tienen que hacer en España. El sector público, la reforma del sector público para mí es fundamental. Se ha hablado mucho de la burbuja inmobiliaria, pero lo que realmente ha habido en España es una burbuja administrativa. Han surgido administraciones públicas de forma triplicada, de forma cuadruplicada y que gastaba el dinero público de manera absolutamente ineficiente. Esta reforma que le cuesta mucho al Partido Popular, que tanto dice que la va a llevar a cabo, pero que no vemos para nada que lo vaya a hacer, es fundamental. Es que hasta que no lo hagamos, no vamos a salir realmente de la crisis. Sí, y si salimos, va a ser un espejismo, porque el problema de fondo lo vamos a seguir teniendo. Una reforma del mercado de trabajo. ¿Cómo podemos ser el país con la mayor tasa de paro de la Unión Europea? Si es que antes comentabas del mundo, que... no de la Unión Europea. Bueno, sí, del mundo. Del mundo. Bueno. Pero en nuestro marco de comparación de la Unión Europea, si es que en Estados Unidos se preguntan cómo puede ser que en España no haya un estallido social con la tasa de paro que existe. Bueno, exactamente tampoco preguntan eso. Bueno, yo he A mí leído me han varios preguntado que qué hace el artículos. señor Aznar en España ahora si sigue gobernando. Fíjate cómo estará la historia. Yo he leído varios artículos de estudio de cuáles son los factores que hacen en España que no haya un conflicto ¿Sabes social. cuál es el Por gran tanto, factor del desempleo en España en comparación con Estados Unidos? En Estados Unidos no hay prestaciones de desempleo Bueno, apenas. no, sí, existe el tema... welfare, que se utiliza en casos muy remotos. Sí, está claro. Y si no, no. Y también tenemos el problema de la economía sumergida. Quiere decir que supuesto. probablemente hay mucho trabajo tapado. Marcaban estos tres factores, el tema de la economía sumergida, el tema de la inflexibilidad del mercado de trabajo, el proteccionismo, etcétera, y después el apoyo familiar. El apoyo familiar que es superior en nuestra cultura latina a lo que puede ser la cultura anglosajona. Por tanto, cambios profundos, reformas profundas del sector público, del sistema fiscal, de la regeneración política y democrática, porque lo que nos ha llevado aquí... Lo que nos ha llevado a esta crisis económica y financiera es una crisis política de que los mecanismos de control del sistema financiero no han funcionado porque estaban, entre otras cosas, y siguen estando, entre otras cosas, controlados por políticos. Es decir, El ciclo de cobros y pagos y de depósitos no lo están cumpliendo la banca. Y el flujo financiero fundamental vía FROB y vía Banco España se lo estamos dando a la banca. ¿Para qué? Para nada. Un compromiso con el ciudadano, no una tomadura de pelo. Solo quiero decir que estamos todos de acuerdo en que el principal problema de las empresas hoy en día y la principal razón por la que cierran muchas empresas y muchos autónomos es porque no tienen liquidez, ¿no? No tienen liquidez, no tienen crédito.
Si en España hemos rescatado a la banca con dinero público, sino como decía José Luis antes, el 60% aproximadamente del sistema financiero es público, ¿por qué no se le ha puesto como requisito a cambio que se concedan créditos a las pequeñas y las medianas empresas y los autónomos? Hemos permitido que nuestro dinero, el de los ciudadanos, haya hecho que sanearan sus balances, los de España y algunos los de fuera de España también. Pero no el gobierno y no les español, hemos obligado, a cambio, a decir, bueno, con este dinero público que se te está inyectando a ti como entidad financiera, tú obligatoriamente tienes que destinar un 20%, un 25%, ¿El gobierno o un 10%, español o el Banco Central Europeo, que fue el que abrió la barra libre? a la economía real. Y otro apunte que también se ha dicho aquí. Los españoles, aparte del sistema financiero, aparte de la administración pública, ¿qué vamos a producir de aquí a 10 años? ¿Cuáles van a ser los sectores productivos de España? ¿Qué vamos a vender? Esto es lo que se tiene que invertir desde el gobierno. ¿Qué vamos a vivir de la innovación y del desarrollo si se está recortando las partidas? ¿Qué vamos a vivir de las nuevas fuentes de energía si no se está invirtiendo? O sea, tenemos que ver qué vamos a vender los españoles. Te de aquí a 10 agradezco mucho años. que hayas estado. Como esto es una casa de esas de lucecilla roja, pero mal organizada, no esto, este país, digo. Toca algo del Hotel California, ¿te parece? Venga, Balbás. Bueno, los datos de corrupción y las personas que hemos dicho da auténticamente asco verlo, oírlo y sobre todo que no funcionen las instituciones. Porque corrupción hay en todo el mundo, pero funcionan las instituciones. Es independiente la justicia y la justicia actúa. ¿Qué pasa aquí? Pues que no condenan a nadie. Y tiene la palabra Inés Arrimadas. Bueno, recuperando la idea de que no todos los políticos son corruptos, evidentemente, no todos los políticos son corruptos, la mayoría son honestos, pero ¿qué pasa en España? Que tenemos un sistema que no penaliza mucho la corrupción, que no permite que se detecte fácilmente la corrupción y que no permite que se persiga fácilmente la corrupción. Es decir, es verdad que a los políticos, yo he escuchado muchas veces decir, bueno, para robar que roben los míos, ¿no? Como van a robar todos, ya por lo menos que sean de mi cuerda, ¿no? Hay un tema cultural y el tema del pillaje a nivel social también, ¿no? Pagar sin IVA, es decir, eso luego a esferas más altas pues se traslada. Pero aparte del tema cultural, hay un sistema que no tiene las suficientes medidas para evitar que la gente que quiera robar pueda hacerlo. Por ejemplo, el tema de listas abiertas, el tema de la financiación de los partidos, lo que hemos visto antes de las fundaciones de los partidos, la poca transparencia que tienen las administraciones públicas. Otro tema es el entramado, que hay tantas administraciones públicas, tantas empresas públicas y tal, que dificulta aún más que se pueda saber con certeza qué es lo que está haciendo cada político en cada momento. ¿Esto cómo se soluciona? Pues medidas concretas de regeneración democrática, lo que decías tú, listas abiertas, primarias internas en los partidos, porque eso ya hace un filtro previo y una limpieza previa, limitación de mandatos, para que no hayan estas redes clientelares alrededor de las personas que llevan tanto tiempo gobernando, etcétera, pero también medidas de control de las finanzas de los partidos, medidas de transparencia absoluta, cero opacidad. Esto es, yo pongo siempre un ejemplo, esto es como una tienda de ropa. Tú, a veces, cuando viajamos por el extranjero, vamos a una tienda de ropa y nos sorprende porque la ropa no tiene alarmas, no hay una seguridad en la puerta, la dependienta pues se va adentro y no hay nadie buscando, y a ti te sorprende. Lo que tenemos que hacer en España es tener un sistema como si fuera una tienda de ropa con cámaras de videovigilancia, con 2 seguridades en la puerta, con alarmas en cada pieza de ropa, cambiando además frecuentemente al vigilante para que no vaya a ser que empiece a conocer al cliente y tal. Y si no hacemos esto, que se puede hacer, vamos a seguir siempre con una tasa de corrupción insostenible. Y además estamos hablando de corrupciones de miles, o en el caso de las cajas, por ejemplo, o de decenas de millones de euros. Es que no estamos hablando del autónomo que ha defraudado 100 euros porque no ha puesto, ¿sabes?, ha querido desgravar una cosa que no le tocaba. Es que estamos hablando de millones de euros. Entonces ahí es donde hay que atacar. Roman. Lo haga Messi, lo haga Urdangarín, lo haga un industrial, lo haga un periodista, lo haga quien lo haga. Si defraudas más de 300.000, estás cometiendo un delito. ¿Que no lo sabes? Oiga, pues mire, pues preocúpese más de saber. Igual entrene menos y preocúpese más de lo que... No exime el cumplimiento. Entonces, no se puede ser tan benévolos con un tipo de profesiones. Además, estos, acordaros, que pedían un régimen especial de Hacienda porque su carrera profesional era muy corta. Y claro, en 2 años de su carrera profesional... Lo tienen. Y en 2 años
veces su carrera profesional gana lo que cualquier profesional medio en 300 vidas. Pero eso tampoco tiene nada que ver. No, pero ¿por qué le vas a dar un tratamiento fiscal diferente? Ninguno. Porque la mayor Pero parte de los tampoco tiene- futbolistas no Pues son así ellos. es, así es, Inés Arrimadas. Sin cuestionar un poco la forma en la que se ha hecho, que ha sido una querella del Ministerio Fiscal, sin que que no parece que haya habido mucha investigación previa, o por lo menos que se conozca por parte de Messi, su padre, etcétera. Dejando eso al margen, en la querella, que es esta, se explica que hay un entramado societario bastante complejo para pagar menos impuestos por los derechos de imagen de Messi. Para no pagar impuestos. Bueno, para pagar nada, para no pagar impuestos, ¿vale? Para saltarse el sistema Que es que ese es el fiscal matiz. español. Ese es el matiz, no es el pagar matiz. menos, es No, no pagar... bueno, da Pagar igual, menos o sea, es sería lícito. No querer saltarse- pagar, amigo, es otra historia. Saltarse Y el pagar sistema menos que le tocaría ilícitamente pagar también. Bueno, en, pero en pagar no es España. ilícito, que Entonces, busque pagar menos. aquí se tendrán que demostrar dos cosas. Primero, que todo lo que dice aquí la Fiscalía es cierto, ¿vale? Que es cierto que existen estas sociedades en paraísos fiscales, que es cierto que se le cedió los derechos de imagen, que es cierto que estas empresas contrataban con otras empresas en jurisdicciones de conveniencia. Que Belice, que se está Belice poniendo muy de sería- moda ese país. Belice y Uruguay serían los paraísos fiscales. Con lo y difícil luego... que es llegar a Belice. Si yo un día les voy a contar lo difícil que es llegar. Bueno, primero, lo que se debería demostrar es, primero, que esto es cierto y, segundo, que Messi conocía él personalmente que eso se estaba haciendo. Entonces, olvidémonos que lo conocemos, que es un futbolista, que sale por la tele. Pues sí, no es porque lo conozca. No le juzguemos por las ruedas de prensa que hace, porque entonces a lo mejor podemos tener nuestras conclusiones de cuál es el nivel de esta persona. Es un ciudadano y se le tendrá que juzgar como a cualquiera. Y para ver si él conocía o no lo que se estaba haciendo, pues se mirarán pruebas, mails, conversaciones con su padre, a lo mejor en un mail, mira tú, papá, haz lo que tú quieras porque yo de esto sabes que no me entero de nada. Pues si eso sale, pues se llegará a la conclusión de que Messi no sabía nada, pero que se le juzgue y se le trate No, que sabía, como a cualquier ciudadano. sabía que se hacía, ¿eh? Y, Si hombre, dices, yo de eso no sé nada, es que- pero hazlo, yo- coño, se sabe que se hace. Pero eso es mentira. Se juzgará eso es como una a cualquier hipótesis. Estamos en, ciudadano. De poco. Fíjate que inundaciones terribles como estas también las hay en Alemania o en Estados Unidos, que son probablemente dos de los países más desarrollados del mundo y que tienen más medios que nosotros empleados en este asunto, ¿no? Es decir, que la parte natural de, digamos, de aleatoriedad de la mamá naturaleza que no se deja controlar, esa existe. También existe, te diría yo, una parte criticable que habrá que estudiar despacio por qué y cómo se han producido determinadas decisiones, que es posible que, como bien dices tú, hombre, hay una parte de que tenemos todavía mucha asignatura pendiente que aprobar, ¿no? Lo que tenemos que empezar a trabajar antes de plantearnos obras megalómanas que ahora mismo va a ser difícil, no digo que no sean necesarias, lo son, pero difícilmente financiables. Lo que sí es a muy corto plazo arreglable es revisar todo lo que las licencias municipales urbanísticas han concedido ayuntamiento a ayuntamiento, desviando cauces de ríos, derivando presas, y lo que han hecho ha sido otro producir asunto. los daños colaterales que actualmente se producen cuando caen 4 gotas en este país, y lo sabemos todos. Bueno, pues Inés, dime. Bueno, insistir brevemente. en que España tiene un problema con el abastecimiento de agua, es decir, tenemos periodos de tiempo en los que padecemos sequías y periodos de tiempo en los que Toda la vida, cae ¿no? mucha de toda la vida. Bueno, ese es nuestro clima, pero eso se tiene que gestionar porque el agua es un servicio público. Entonces, desde las administraciones públicas se tienen que poner en marcha las infraestructuras necesarias y la coordinación necesaria de las diferentes administraciones, porque es lo que ha dicho el señor antes. Dice, no, es que el problema es que, claro, que hay cauces que pasan por diferentes provincias y entonces intervienen diferentes administraciones y tal. Coordinación. Y por último, la gestión del agua en corto también ha dado muchísimos problemas y si no que se lo pregunten a los ciudadanos de Barcelona.